Entra en la web quecurso.es y disfruta de forma gratuita de todos los cursos que hemos diseñado especialmente para ti. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso que prefieras en el catálogo e inscribirte para poder avanzar en las lecciones, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Cursos de Biblia, salud, familia, lengua de signos y muchos más te esperan en quecurso.es. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera a ti todo el mar y todo el cielo, un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastaría jamás el gran amor del Redentor, por siempre durará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable, Amén. Feliz sábado a todos. Muchas gracias por invitarme a vuestra iglesia. Estoy agradecido a la Iglesia de las Rosas que nos apoyó desde el principio en los años más difíciles y eso no lo olvido. Tengo muchos amigos aquí, me alegro de veros y me alegro que esté aquí esta familia pastoral, que tengo muy buenos recuerdos también de ellos. Cuando él fue presidente también supo entender lo que queríamos hacer, quiénes éramos, cuál era nuestro objetivo y pudimos tener muy buenas experiencias de evangelismo
y bautismos. La verdad, os traigo el saludo de muchas personas, espectadores de Logos TV que se han bautizado, también del equipo que preparamos los vídeos, que estamos en las redes sociales, etcétera. Os traigo un saludo de parte de ellos. Hace poco, fue una pareja que me contó, en un evento les conocí, me contó, pues nosotros estábamos desengañados de las iglesias y habíamos tomado la decisión de no asistir ya nunca a una iglesia, no ir más a una iglesia, vivir nuestro cristianismo en nuestra casa. Así que esta pareja estaba en casa y encontraron un canal de televisión en Madrid que era Logos TV, y ahí aprendieron cosas que no conocían y empezaron a guardar el sábado en su propia casa y conocieron muchas cosas de la Biblia que no habían descubierto antes. Así que estaban entusiasmados. Pero claro, se habían prometido que no iban a ir a ninguna iglesia más. Así que estaban en su casa y los sábados lo guardaban viendo la televisión, viendo Logos TV en su casa. Y cuando llevaban ya 2 años así, dijeron, oye, vamos a una iglesia adventista y ya está. Y nos olvidamos de nuestra promesa y ahí nos conocimos, ¿no? Y así hemos podido conocer gente muy interesante. Ahora cuando tuvimos el congreso de la iglesia, pues pudimos conocer a 5 personas que habían sido bautizadas, que habían descubierto la verdad por el canal Logos TV y que no las conocíamos y vinieron a saludarnos. Así que fue una gran satisfacción. Bueno, yo he traído algunos folletos que están ahí en el hall. Este es el de nuestra página web, donde la gente puede acceder a todos esos vídeos. Y este, que es temático, es de estos que les das con el teléfono al código QR y ya te saca el vídeo en YouTube. Hay un vídeo por cada lado. La Biblia sorprende, Aventura en Egipto y Reinos en el Tiempo, un documental sobre Daniel 2 y su cumplimiento en la historia. Son herramientas misioneras, espero que os puedan servir. A mí me gusta mucho cuando veo en los comentarios de los vídeos, hay un comentario que decía, tiene mucha razón este hombre, es muy fuerte lo que viene, hay que rezar mucho a la Virgen María. Y bueno, a mí me gusta el comentario porque nos están viendo. Así que ánimo, me ha alegrado mucho de escuchar esos planes misioneros que tenéis aquí en esta iglesia. Recuerdo cuando se estuvo trabajando tanto por Guadalix y ahora por Morata, así que mucho ánimo, ¿eh? Os felicito, tenéis mucha suerte en esta iglesia. Da gusto escuchar la música aquí, la verdad, con todos estos instrumentos, especialmente los pequeños violines. Bueno, una maravilla, ¿eh? Y hoy he decidido hablar de Elías, porque hay algunas preguntas que normalmente tenemos con el tema de Elías. Yo las tenía, ¿no? Y quiero preguntar, ¿qué os parece? ¿Existen las personas inmortales? ¿Existen personas inmortales? ¿Sí o no? ¿Alguno ha dicho, hay 2? Yo sé que vamos a ser inmortales y podríamos decir, todos somos inmortales porque somos salvos, vale. Pero ahora mismo hay ya personas inmortales. A ver, ¿quiénes? Elías es uno, Enoc es otro, y sabemos también de esos que resucitaron cuando resucitó Jesús, que también acabaron allá arriba. Bien, Elías es una persona que le podemos llamar inmortal. ¿Por qué? Porque él fue tomado en un carro de fuego y llevado arriba, ¿verdad? Y sabemos que cuando Jesús vivió la transfiguración, pues ahí estaba Elías también, ¿no? Vamos a empezar con el versículo de Mateo, capítulo 17.
Mateo 17, versículos del 10 al 3. Mateo 17, 10 en adelante dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué dice Jesús? Que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir. Decía la Escritura que Elías iba a volver. ¿Y cómo es que Elías es Juan el Bautista? Los que creen en la reencarnación dicen que Elías se reencarnó en un nuevo cuerpo en Juan el Bautista y siguió con su obra. ¿Qué os parece? Hay mucha gente que cree en la reencarnación. Fijaros, el 25% de la población occidental, en Oriente más, pero el 25%, 1 de cada 4. Pero cuando vemos en el ámbito cristiano, los que son creyentes, cristianos, también 1 de cada 4 acepta la idea de la reencarnación. Interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué Juan el Bautista no podía ser una reencarnación de Elías? Al menos por 3 razones. La primera es porque sabemos que los muertos nada saben y que la muerte es un periodo de inconsciencia total hasta el momento de la gloriosa resurrección con la venida de Jesús. De manera que las personas no van naciendo una y otra vez, ¿no? La segunda razón es porque le preguntaron a Juan el Bautista, oye, ¿eres tú Elías? Y él que dijo, no lo soy. Pues si dice que no lo es, no lo es, ¿verdad? Hay que aceptar lo que dice la Biblia. No lo soy. Y la tercera es que para ser una reencarnación es necesario haber muerto en otro cuerpo, según esa enseñanza. ¿Y recordáis cómo murió Elías? ¿Cómo murió Elías? ¿Fue una fiebre? ¿Fue un accidente? ¿No? Elías no murió, hermanos. Entonces, ¿cómo se podría reencarnar una persona que nunca ha muerto? Es imposible, ¿de acuerdo? Y Elías sigue teniendo algunos enigmas. Lo que pasa aquí es que Jesús dice que él era el Elías que tenía que venir porque Elías había quedado como un símbolo, como una alegoría. Elías simbolizaba el profeta que cuando venía sacudía al pueblo. No es un profeta como uno que está allí y escribe, ¿no? Es un profeta valiente, un profeta cargado del Espíritu de Dios. Elías quedó como un símbolo en la mente de aquellas personas. Y eso volvería a suceder. Otra vez un hombre vendría con aquel coraje, con aquel valor. Y era Juan el Bautista. Y de nuevo sacudiría a la nación. Y repetiría lo que iba a pasar con Elías. Porque cuando Elías predicaba, ¿verdad?, muchos del pueblo no le hacían mucho caso. Hasta que hubo una crisis. Y con Juan el Bautista pasó lo mismo. También Elías tuvo problemas con la autoridad y Juan el Bautista tuvo problemas con la autoridad, ¿verdad? Tienen mucho parecido. Por eso vamos a leer en Lucas capítulo 1 cómo el ángel profetizó acerca de Juan el Bautista. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. ¡Qué palabras! O sea que también cuando fue anunciado que nacería Juan el Bautista, ya dice el ángel que vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa con el coraje que tenía Elías, con esa comunión con Dios que podía ser como las manos de Dios actuando ahí entre el pueblo, con el espíritu y el poder de Elías, ¿verdad? ¿Y tuvo poder Juan el Bautista? Sí, tuvo poder, ya lo creo. La verdad es que todo el mundo hablaba con él. La autoridad ahí, el clero, lo tenían por conspiranoico, lo tenían así por demasiado alternativo, demasiado, podríamos decir, alarmista, ¿no? Pues no se le ocurre decir, el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado y todo el mundo, ¿qué pasa?, ¿no? Ha llegado el tiempo. Y en el templo pues decían, no ha llegado el templo, no pasa nada. Y Juan, sí que pasa, no pasa. Y tenían este problema, ¿verdad? Pasó eso con Juan el Bautista. Y pasará también antes de la venida de Cristo, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Y algunos dirán, no se ha cumplido, no sucede nada, no nos pongas problemas con Roma. Esto es lo que le decían a Juan el Bautista. No nos pongas en problemas con Roma, déjate de Mesías. No cambia nada. Venid al templo, traed vuestras ofrendas y iros a casa y no arméis ningún jaleo. Este era más o menos el mensaje de aquel clero, ¿no? Pero a veces hay que ser alternativo, a veces hay que ser clasificado así. Y Juan el Bautista seguía, el tiempo se ha cumplido, ¿no? El tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan el Bautista murió, aparece Jesús diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y debieron pensar en el templo. Otro igual, otro conspiranoico igual, ¿no? Otro alarmista igual. Hay momentos en la historia donde el pueblo no puede estar tranquilo, tiene que estar sacudido. Y este era uno de esos momentos. Dijo Jesús que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir. Y al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías capítulo 4, también se habla de Elías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Malaquías 4:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando del regreso de Cristo, ¿de acuerdo? Está hablando aquí de esos días finales. Y fíjate lo que dice en el versículo 5. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que antes de ese día grande y terrible, antes del regreso de Cristo, nos envía otra vez al profeta Elías. ¿Reencarnado? Ya sabemos que no. Es el símbolo, ¿verdad? El símbolo de ese mensaje que sacude al pueblo. Y se nos dice, también en Joel, capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne y recibirán la lluvia tardía. Es decir, que Elías
se repitió en Juan el Bautista como un tipo, que fue el segundo Elías, y hay un tercer Elías antes del regreso de Jesús para hacer la misma obra. Lo interesante es que para sacudir a Israel, Dios levanta a un hombre, pero para sacudir al mundo antes del regreso de Jesús, para ese último mensaje, levanta a un pueblo remanente, que, como dice Joel, derramará su espíritu sobre ellos para que tengan dones, para que tengan poder, para que sean ese Elías, ese tercer Elías. He aquí, yo os envío a Elías antes del día grande y terrible. De manera que para sacudir a Israel fue Juan el Bautista, para sacudir al mundo entero es el remanente. Ese remanente que da un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, un mensaje que da la vuelta al mundo, ¿verdad? Lo da porque estamos predicando en todos los países, pero lo da también por los medios de comunicación. El mensaje de los 3 ángeles está siendo dado al mundo entero, por lo menos en inglés, pero luego en todas las otras lenguas también se está dando al mundo entero. Sabemos que cuando los eventos se empiecen a acelerar, la gente moverá su atención hacia ese mensaje. Por eso yo doy gracias a Dios que la Iglesia Adventista está ahí en las comunicaciones, en el Internet, en el satélite, en las redes sociales, en las publicaciones escritas. Están ahí, estamos ahí, dando ese mensaje. De manera que el segundo Elías preparó la venida de Jesús por primera vez. Y el tercer Elías prepara la venida de Jesús en gloria y majestad, reuniendo al pueblo, ¿verdad? Empezó la iglesia con la lluvia temprana, ¿verdad? Y el segundo Elías preparó eso, pero ahora la lluvia tardía va a llenar los granos, va a preparar la cosecha. Es así como lo ha dispuesto el Señor. Por lo tanto, tú y yo tenemos parte en esto. Tenemos parte, nosotros estamos invitados a ser Elías. También podemos quedar al margen, ¿no? También podemos hacer como aquel clero antiguo y decir, no, aquí no vamos a agitar el avispero. Sin embargo, es algo inevitable. Solamente puedes decidir si tú tomas parte o no. Elías se fue vivo al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Y el tercer Elías, el remanente del último tiempo, también se va vivo al cielo, porque resulta que la última generación, pues no va a conocer la muerte. Cuando Jesús vuelva a la tierra en gloria y majestad, hay una generación que están vivos en ese tiempo, ¿verdad? En el Apocalipsis se dice, ¿y estos que están vestidos de blanco, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le contestan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Lo han pasado muy mal, han sufrido angustia, incluso persecución. Por eso ellos han lavado sus ropas con la sangre del Cordero y han quedado limpios, han quedado con sus ropas blancas. Una novia, una iglesia dispuesta como una novia lista para unirse a su esposo, sin mancha ni arruga, una iglesia sin mancha ni arruga. La dificultad les ha obligado a abandonar todo el lastre. La dificultad les ha impulsado a unirse a Dios y a depender solamente de Él. Y han dejado caer todo lo demás
han limpiado sí sus almas, han dependido de Dios por completo y sin darse cuenta han sido transformados, limpiados, lavados, han vivido un gran milagro. Todo el mérito es de Dios, el milagro lo ha hecho Dios, pero les ha dejado limpios, ¿verdad? De manera que tenemos en Apocalipsis 6 a unos que reciben vestiduras blancas estando muertos, ¿verdad? Pero tenemos en Apocalipsis 7 a unos que estando vivos han recibido las vestiduras blancas porque han lavado sus ropas con la sangre del Cordero en vida. Interesante, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos llamados a algo muy grande. Estamos llamados a vivir cosas poderosas, espectaculares. A veces ser cristiano se puede hacer rutinario, ¿verdad? Se puede hacer monótono, rutinario, incluso la vida de la iglesia. Pero, hermanos, un día esto se terminará y van a empezar los fuegos artificiales, como les ha pasado tantas veces a nuestros hermanos en la historia, al pueblo de Dios en la historia. Hemos tenido estas generaciones de confort, incluso de libertad religiosa, ¿verdad? Pero está escrito que esto va a cambiar. Algunos me han dicho, ay, pastor, y los creyentes vamos a tener que sufrir más que los demás, ¿no? Y está la tentación de decir, bueno, para no sufrir persecución, para no ser malinterpretado, para no ser marginado por mi fe, pues mejor no voy a tener tanta identidad y me voy a mezclar un poco así, como esos bichos palo que dicen, mira un bicho palo, y tú miras y no lo ves, mira allí. Pues no, porque tú ves un palo y no es un bicho, hasta que ves las antenitas, es verdad, es un bicho palo, ¿verdad? Pues a veces el adventista tiene esa tendencia o esa tentación, ¿no? Tentación de camuflarse un poco en la sociedad, ¿verdad? Para no tener ninguna reacción adversa, para no tener ningún disgusto. Sin embargo, eso es un fracaso. Un verdadero cristiano no puede hacer eso. Y yo te digo, ¿cuántos van a sufrir en la crisis final? Cuando miramos en las Escrituras los últimos capítulos de este mundo, yo no veo que los fieles a Dios sufren y los demás están viviendo de maravilla. Madre mía, cuando tú lees, creo que los perdidos van a sufrir mucho más, porque les caen encima las plagas postreras y aún antes hay un montón de calamidades, un montón de problemas y encima de sufrir, dice la Biblia, morderán sus lenguas de dolor. En otro lugar, hablando de ellos, de los perdidos, dice que en ese tiempo buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Madre mía, no me puedo imaginar esa situación, pero ahí está escrito, breve, sin darnos detalles, como un telegrama divino, como un telegrama de advertencia, como un cartel de orientación, breve, escueto, sin desarrollo. Y Dios espera que nos guiemos por estos telegramas del cielo, por estos mensajes, aunque no podamos comprender todos los detalles. De manera que yo, hermanos, prefiero ser fiel a Dios. Porque en la crisis final, dice la Biblia, que vamos a sufrir todos. El planeta agoniza, el mundo muere, ¿verdad? Y va a nacer un mundo nuevo. Y Jesús dijo que es como los dolores de parto, ¿verdad? ¿Cuántas personas han pasado aquí por un parto? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántas mamás tenemos aquí? Vale, muy bien. Entonces, ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Mejor que yo. Imagínate cuando ya la mamá está de parto y ya está con los dolores, dijera, he cambiado de opinión, prefiero no tener un bebé. ¿Y qué le diría el médico? Le diría, señora, es tarde para eso.
Es tarde para eso, no hay marcha atrás. Bueno, pues como los dolores de parto, ¿verdad? Lo bueno es que después de los dolores de parto, ¿verdad?, viene el Hijo. Y el Hijo lo compensa todo, ¿verdad? ¿No? Así pasa también con los creyentes. Pasaremos los dolores de parto, pero luego viene el Hijo de Dios en este caso, ¿no? Viene el Hijo y eso lo compensa todo. Ahora mira con tu imaginación a los perdidos, a las personas que no aceptan al Señor, que quieren vivir su vida pensando que les irá mejor. Piensa en ellos. Ellos van a tener dolores de parto, pero no van a tener esperanza. Por eso, nunca pienses que los demás van a ser más afortunados. No. Los que conocemos al Señor somos muy afortunados. Y bueno, hay un momento que llega en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Elías sube al cielo sin conocer la muerte. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apareció a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y de la misma forma te va a pasar a ti. Porque el tercer Elías, que estamos llamados a ser todos nosotros, el tercer Elías da su mensaje, hace su obra, ¿verdad?, y se va al cielo sin conocer la muerte, como el Elías primero. Por eso, hermana, hermano, yo te invito a que pienses que tú tienes un nombre, además del tuyo de oficial, tienes un nombre. Tu nombre es Elías, porque tú eres ese Elías que está llamado a dar el mensaje y de sacudir al mundo entero. Posiblemente nos sentimos poca cosa. ¿Cómo voy yo a impactar? ¿Cómo voy a dar un mensaje al mundo? Dios se va a encargar de eso. Lo único que necesita es lealtad. Lo único que necesita es fidelidad. Así que veremos algunas características de Elías, porque nosotros somos Elías. Todos nosotros estamos invitados a ser ese remanente final. ¿Cuántos de aquí creen que la venida de Jesús está cerca? ¿Cuántos? Yo también lo creo. Y si pensamos que la venida de Jesús está cerca, pues la crisis previa todavía está más cerca, entiendo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros deberíamos estar como esos soldados ya bien entrenados, bien preparados para lo que viene. Debemos conocer nuestra Biblia, debemos educar nuestros hábitos a leer, a escuchar, a ver vídeos y cosas que nos puedan nutrir nuestra fe, que nos puedan ayudar a descubrir cosas, que seamos capaces de dar razón de nuestra fe a los demás, ¿verdad? Y dar ejemplo con nuestra conducta. Yo recuerdo que salió un portaaviones, lo vi en un informativo hace años, salió un portaaviones norteamericano y había un helicóptero que lo estaba filmando desde arriba, y todos los marineros del portaaviones, vestidos de blanco, completamente de blanco, formados en la cubierta. Y en la cubierta no estaban formados como un escuadrón, estaban formando letras y formaban una palabra. Todo lo grande que es el portaaviones, ellos formaban de blanco una palabra, la palabra ready, listos. Listos, preparados, ¿no? Y con aquella imagen aérea, ver ese barco de guerra con aviones y con todo eso, y ver que sus hombres estaban formando la palabra listos, preparados, ¿verdad? A mí me gusta pensar que
que Dios mire desde el cielo y mire a la iglesia, que sabéis que es como un barco, ¿no? Y vea que los miembros de la iglesia están formando esa palabra, listos. Le dicen al Señor, estamos listos, estamos preparados para ser soldados tuyos. En el monte de la Transfiguración, Jesús se encontró con Elías. Y fue muy interesante porque aparecen Moisés y Elías, ¿verdad? Y Ellen White escribió Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84. Dice, el profeta Malaquías declara, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí, el profeta describe el carácter de la obra, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino de la primera venida. O sea que Juan el Bautista en la primera venida prepara la primera venida y Elías, que somos nosotros, prepara la segunda venida. Y en el deseado de todas las gentes, página 390, habla de que en la transfiguración estaba Moisés y también Elías, porque cada uno de los dos representa a alguien. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Este es Moisés. Moisés murió y resucitó. Y Jesús se lo llevó al cielo, dice el libro de Judas, ¿vale? De manera que Moisés, muerto y resucitado, representa a aquellos que cuando venga Cristo van a resucitar. Y ahora viene Elías. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. De manera que Moisés representaba a los muertos que van a resucitar y Elías a la última generación. Una vez más, Elías nos representa. Una vez más, Elías es nuestro nombre. Tenemos que ser Elías, este último Elías. Hermanos, no es una opción. Tú no puedes decir, bueno, tanto como Elías, no. Yo me quedaré en segunda fila, en la retaguardia, y bueno, si alguien me pregunta, pues entonces sí. Entonces le diré que guardo el sábado, que soy adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal que en la cristiandad nos puedan ver como negacionistas, porque pues va a haber énfasis en el domingo y nosotros vamos a negar, vamos a decir, no, no es el domingo, es el sábado, como dice Dios en la Biblia. Entonces vamos a ser negacionistas del domingo, ¿verdad? Y conforme eso vaya ganando fuerza, tú tienes que aceptar un grado de marginación, porque es inevitable, sabiendo que eso es herramienta para tu santificación. ¿De acuerdo? También dirán, bueno, si crees en la evolución, porque la evolución está de moda también entre los cristianos. Y entonces tendremos que decir, no, nosotros creemos en la creación, como dice la Biblia. Ah, pero tú entonces eres un negacionista de la evolución. Pues sí, soy un negacionista de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que estar preparados para ser identificados de esta forma, para un cierto grado de marginación, porque entra en el plan de Dios. Y no nos pensemos que somos héroes por eso, ¿Recordáis cuando el ciego, Dios sanó al ciego de nacimiento y resulta
que llamaron a sus padres. Y sus padres decían, ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Y cómo es que ahora ve? Preguntadle a él, preguntadle a él. Estaban muertos de miedo, porque creer en Jesús era ser expulsado de la sinagoga. Perdías tus bienes. Nadie te podía dirigir la palabra. Nadie te podía vender pan. Nadie te podía dar agua. Eras ya casi como un leproso si eras expulsado de la sinagoga. Eras un desgraciado. Por eso tenían mucho miedo de reconocer a Jesús públicamente. Y por eso Nicodemo anda por la noche escondido y tal, ¿verdad? Había mucho miedo. Y ellos, algunos, decidieron seguir al Mesías y creer en Él, ¿no? Y hacerse cristianos. Y algunos perdieron la vida por eso. De manera que, hermanos, no estamos descubriendo nada. Hace poco tiempo que los cristianos tienen paz verdaderamente. Ha habido más tiempo en persecución que en paz. Lo que pasa es que ahora parece que como que la persecución fuese algo raro, ¿no? Algo extraño. Ellos fueron valientes y reconocieron al Señor. Y así progresó el cristianismo. Y solo queda, hermanos, el último capítulo. Solo queda que la lluvia tardía engorde los granos en las espigas y viene la cosecha. Y Dios necesita segadores que vayan a la siega a trabajar. Por lo tanto, si nuestro nombre es Elías, ¿cómo tenemos que ser como Elías? Yo he elegido 3 palabras: coraje, solo y fiel. ¿Por qué coraje? Bueno, ya lo dijo el ángel. Él, Juan el Bautista, vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Nosotros lo tenemos que tener también. Así que nos tenemos que quitar el sueño de encima, ¿no? La monotonía, y decir, caramba, Dios tiene una misión espectacular para mí. Sí, Dios cuenta contigo. Hermanos, viviremos milagros. No son palabras fosilizadas esas que dicen, ¿verdad?, que vamos a hacer milagros, cosas mayores que estas haréis, que por fe moveréis montañas. Efectivamente, hay por delante una obra muy bonita que hacer, pero necesitamos coraje. Y cuando vemos la historia de Elías, vemos ese coraje. ¿Recordáis esa historia impresionante que está en Primera de Reyes 18? Primera de Reyes, capítulo 18. El Monte Carmelo. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo, hermanos? Efectivamente, cayó fuego del cielo. Yo me pregunto, ¿hubiera resucitado Lázaro si nadie hubiera querido quitar la piedra? No lo sabemos. ¿Se hubiera curado el ciego si no hubiera querido ir al estanque de Siloé a lavarse? Probablemente no. De manera que Dios utiliza nuestra fe, ¿no?, y nuestras obras también para hacer grandes milagros. Dios utilizó a Elías. Elías estaba perseguido, curiosamente, durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio, Elías estaba bajo pena de muerte. Él había dicho que no llovería sino por su palabra, porque el pueblo estaba en idolatría, no estaba siendo fiel. Y entonces dejó de llover. Y él fue perseguido durante 3 años y medio, curiosamente 1260 días. Y al final él se presentó ante el rey y le habló al rey. Probablemente Elías es de las personas más valientes que tenemos en la Biblia. Y tú tienes que ser valiente también. Si tenemos miedo de predicar el Evangelio, si tenemos miedo de mostrarnos con nuestra fe, tenemos que hablar eso con Dios para superarlo. De manera que Elías tuvo coraje, Juan el Bautista tuvo coraje, y tú
tienes que tenerlo también, porque tu nombre es Elías. Tu nombre es Elías también. Vamos a buscar en 1 de Reyes 18, capítulo 22. Mira qué interesante. Capítulo 18, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Esto sucede, ¿verdad?, en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo estaban ahí 450 profetas. Si estaban también los de Asera, pues había 400 más. Había ahí un montón, ¿verdad?, de clero pagano. Y por Dios, por el Dios de Israel, solo Elías. Esta es la segunda palabra, solo. ¿Y eres capaz tú de permanecer fiel cuando eres solo, cuando estás solo? Es interesante porque él está solo, pero no se desanima. Y pregunta a todos: ¿quién está por Jehová? Y dice que nadie respondió ni palabra. Sabemos que había 7.000 que no doblaban su rodilla, pero tampoco abrían su boca, porque estaban ahí, no habían doblado su rodilla a los Baales, pero había miedo, ¿verdad? Pero, aunque está solo, Elías habla y tiene coraje. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para ser Elías? Porque tenemos que ser igualitos que él. ¿Recuerdas tu nuevo nombre, no? ¿Cuál es tu nombre? Elías. Porque si no somos Elías, somos desechados. Así que no hay opción, hermano. Tenemos que ser Elías y llegar hasta el final. De manera que él está solo. Hay un evangelista que se iba, después de hacer su campaña de éxito, con el poder de Dios, se iba ya con el ferrocarril, con el tren, y un joven fue a la ventana y desde fuera le dijo: ¿qué puedo hacer yo para vencer, para tener victoria con el poder de Dios? ¿Qué puedo hacer? Y dice: pues toma, sujeta el bolígrafo, ¿no?, la pluma de pie en tu mano. Y claro, la ponía de pie y la pluma se caía. No había forma de que se parase de pie sin caerse la pluma. Y dice: no consigo. Y entonces el evangelista desde arriba tomó la pluma del extremo de arriba, la sujetó. Y dice: ¿ves? Ya no se cae. Y dice: hombre, claro, porque la están sujetando desde arriba. Y dice: efectivamente. Y mientras la sujeten desde arriba, no se caerá. No se puede caer porque la están agarrando ahí. Y esta es la clave, hermano, hermana. Yo quiero ser Elías, pero ¿podré tener victoria en ese día? Pues si te sujetan desde arriba, sí. Así que tenemos que desarrollar ese músculo de la fe y recurrir a Dios siempre que tengamos necesidad, ¿verdad? Muchos me han preguntado: pastor, pero ¿tendré victoria yo en la crisis? ¿Cómo saber? Y yo suelo responder: ¿tienes victoria hoy? Porque tenemos que aspirar a tener victoria hoy. Debemos tener victoria hoy. Debemos de tener una vida con Cristo y tener una vida de victoria y testimonios que contar. Y si nos acostumbramos a vivir así, entonces tendremos victoria en el día malo. Por eso hay que tener victoria en el día bueno, ¿de acuerdo? Y que cuando nos mire Dios desde arriba vea el barco con las letras: listos, estamos listos, Señor, ¿verdad? Estamos listos para que vengas, no como ahora que es al revés, que dice Jesús: estoy listo, pero mira la iglesia y dice: parece que todo en el mundo esté listo para la venida de Cristo, excepto la iglesia remanente. A veces tengo esta impresión personal.
Parece que la política esté lista, la tecnología de control está lista, ¿verdad? Los de las sociedades secretas tienen sus planes y lo ponen ahí en su página web tal cual. Y parece que todo está listo, pero la Iglesia de Cristo no. Y es como si el creyente dijera, Señor, ven, que estoy esperando. Y Jesús dijera, pues yo también te estoy esperando, hijo, a ver si espabilas un poco, ¿vale? Porque yo necesito que estéis listos, si no esto va a ser un desastre. Es algo muy grande recibir la lluvia tardía, ¿verdad? Atravesar la crisis final, viviendo milagros y entrar en la eternidad, hermanos. No pienses que eso lo vas a conseguir viendo el concurso de la televisión, en el sofá, todo. Y no, hermanos, se consigue con comunión, se consigue aprendiendo a vivir milagros todos los días, como tú ya conoces, como tú ya sabes por experiencia. Por lo tanto, Elías tiene coraje, Elías está solo y Elías es fiel. Esta es la última palabra, fiel. Me gusta la palabra fiel. El diccionario dice que es la aguja de la balanza. La balanza, si tiene una aguja, esa aguja tiene por nombre fiel. Es el fiel de la balanza. Los antiguos, en la Biblia, se ve que no contaban el dinero, sino que lo pesaban. Es decir, contaban el oro, plata, lo que fuera, y dice que compró la tierra y le pesó el dinero. Lo pesó realmente con una balanza. Porque tú puedes decir lo que quieras, pero la balanza va a decir si efectivamente esa cantidad de oro está ahí o no está ahí. Y para eso el fiel de la balanza va a dar lo que es la realidad palpable. Porque a los antiguos les gustaba sacar un pedacito de las monedas, irles robando las monedas. Pero solo el fiel de la balanza dirá si es verdad lo que dices. Puedes decir, Señor, yo soy leal, ¿verdad? Pero el juicio lo demostrará, ¿no? Mi corazón está con Dios, pero el juicio lo demostrará. Y si en algo no somos fieles, hermanos, no pasa nada. Arrepiéntete, que para eso está el regalo del arrepentimiento. Esa conversación con Dios en la que tú no le escondes nada y eres transformado. Y los pecados arden, se reducen a cenizas y se las lleva el viento. Lo necesitamos, hermanos. Cuando hay un pecado y tú recibes el perdón de Dios, es como una catapulta que te vuelve a lanzar hacia adelante, que te pone de pie, que te pone las pilas, confiado en el amor de Dios. Todos resbalamos y caemos, hermanos. Pero si tú resbalas y estás caído 3 meses ahí en la cuneta, tú no vas a engañar a nadie. Lo que a ti te gusta es caerte. Tú necesitas nacer de nuevo. Porque cuando el cristiano verdadero resbala y cae, entonces va a buscar a Dios como buscarías el aire, el oxígeno, ¿verdad? Va a buscar a Dios y se pone en pie y sigue, y sigue. Y las cosas se irán poniendo peor y entraremos en una zona oscura. Dice la Biblia, en valle de sombra de muerte. Piensas, ¿aquí qué va a pasar? Pero tú sigues y sigues y a veces preguntas, pero ¿falta mucho? Y es como si la Biblia te dijera, falta poco, sigue, ¿no? Como en una carrera y falta mucho. Poco, pero ¿cuánto es poco? Sigue, vas bien. Y cuando llegas, sales al otro lado y has obtenido la victoria. Cuando yo era jovencito, hubo una gran prueba de atletismo. Hermanos, yo entrené, pero cuando salieron todos, salieron tan corriendo que yo todo lo que había planeado de resistencia lo olvidé, me fui corriendo detrás y luego ya no podía seguir. Y abandoné, porque como iban 20 y tantas personas delante de mí, pensé, wow, ¿qué más da? Abandoné.
Y resulta que no debía haber abandonado, porque había un saco ahí de medallas para todos los que llegaran a la meta. Yo digo, no me digas. Efectivamente, hermanos, yo estaba allí como un tonto con mi dorsal, viendo que todos los que llegaran, aunque llegaran así, todos, 20 y tantas personas tuvieron su medalla y yo no tuve medalla, porque yo no llegué, hermanos. Así es el reino de los cielos. Todos los que llegan al final tienen el premio, hermanos. Tienen el premio. Da igual si tú dices, yo soy poca cosa, pues si yo no he estudiado, si yo no tengo dinero, ¿qué más da? Todos los que llegan al final reciben los brazos de Jesús y tienen la eternidad como premio. Así que, hermano, hermana, tu nombre es Elías. Tú y yo somos Elías. Tú y yo vamos a hacer una gran obra. Dirás, ¿cómo? No tengo ni idea, no lo sé. No lo sé porque el telegrama es bastante escueto. Pero te digo una cosa, tú con ese telegrama puedes poner la mano en el fuego. Y si han dicho que sucederá, sucederá. Elías tiene un mensaje que no es popular y se queda solo. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo, hermanos. Yo a veces he dicho, Señor, ¿por qué tenemos que dar el mensaje del tercer ángel? A ver, ¿cómo quedo yo cuando le explico a unas personas que su líder mundial, el Papa, pues resulta que es una organización diseñada por el diablo y tal? ¿Por qué tengo que decirle eso? Que les va a resultar tan desagradable. Y he intentado muchas veces escapar de esa misión tan incómoda, ¿verdad? Pero no hay cómo escapar, hermanos, porque tú, por más que leo, hay que explicar al mundo que no reciban la marca de la bestia. ¿Y cómo lo vamos a avisar al mundo si no les explicamos qué es la marca de la bestia y qué es la bestia? Por lo tanto, no hay por dónde escapar, hermanos. Como siempre en las crisis, el pueblo de Dios tendrá un mensaje impopular. Y da gracias que creo que algunos lo han tenido peor. ¿Tú te imaginas a Noé diciendo que va a haber un diluvio? Que va a llover, que va a haber un diluvio y que tenemos que construir un barco. Tú imagínate la situación, hermanos. Vamos a construir un barco como 6 campos de fútbol. ¿Qué me dirías? Sinceramente, creo que Noé lo tuvo muy difícil, ¿no? Y nosotros, pues gracias a Dios, vamos a tener los dones espirituales. O sea, vamos a tener una gran ayuda y eso va a ser algo espectacular. De manera que Elías es nombre de coraje. Elías queda solo. Elías es fiel. Y sabemos que es fiel porque fíjate, en 1 de Reyes 18, en el versículo 17, se habla del encuentro de Elías con el rey. Tú imagínate, Elías perseguido a muerte, escondido 3 años y medio por aquí, por allá, ¿verdad? Que venían los cuervos a traerle comida, etcétera. Que Dios cuidaba de él por ahí, por las montañas. En eso también nos parecemos a Elías, ¿verdad? Se parece el primer Elías con el tercero, que también tuvo que andar por ahí, tuvo que salir de las ciudades y procurar que nadie le viera por ahí, porque era perseguido. Y de repente le dice Dios, ve a ver al rey y convoca a todos en el monte Carmelo. Y Elías, sin dudar, se pone delante del rey que le estaba buscando para matarle. Y entonces le dice la frase de aquí, 1 de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El original dice más bien, eres tú el que arruina, el que perturba a Israel, que lo arruina. Y él contesta, no, yo no arruino a Israel, sino tú que has dejado los mandamientos de Dios. O sea que aquí el rey, si nos situamos en el tercer Elías,
la autoridad política, ¿verdad? Dice, estáis metiendo problemas. ¿Y qué le dice Elías? Dice, yo no pongo problemas, los problemas los pones tú porque has dejado los 10 mandamientos y estás tratando de imponer un día de reposo que no es el de la Biblia. Tú has dejado los 10 mandamientos y ahora dices que la culpa la tengo yo. Hermanos, también en esto nos parecemos a Elías. El rey le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? No, yo no soy, sino tú que has abandonado los 10 mandamientos. Interesante, ¿eh? Elías es fiel, es obediente a los 10 mandamientos. Y tú tienes que serlo también. Te vas a ver en la misma situación. Así que hacen la convocatoria y se van al Monte Carmelo. Y allá en el Monte Carmelo, conocéis la historia. ¿Cuántos altares construyeron? 2, ¿verdad? ¿Uno para quién? Uno grande, para Baal. Tú imagínate, con tu imaginación piensa en 450 profetas vestidos de colores, danzando alrededor de un gran altar. En el Monte Carmelo han encontrado lugares de culto idólatra. Han encontrado jarritas y figuritas y hasta una plataforma de un altar. Era un lugar de idolatría. Y allá se fue Elías y decir, no, ahora aquí pongo mi altar, el altar de Jehová. Y ahí es un altar sencillo, solamente está Elías, ¿verdad? Y esa soledad de Elías es algo que vamos a sentir. Tarde o temprano vamos a sentir. Y allí es un altar pequeño, pero es un altar fiel. Es un altar fiel a los 10 mandamientos. De manera que en el altar grande no desciende fuego, pero en el altar fiel a los 10 mandamientos, ahí desciende el fuego, se quema el sacrificio y todo el pueblo grita, Jehová es Dios. Ahora sí que lo tenemos claro. Estábamos ahí con miedo, pero después de esto, Jehová es Dios. Y bueno, ya sabéis cómo terminó la cosa, ¿verdad? A los perseguidores les fue bastante mal ese día, porque murieron, fueron degollados por el pueblo. Impresionante. De manera que los que perseguían a Elías se mueren todos. Como pasará con el tercer Elías, que los que le persiguen se van a morir todos también. Es así. De manera que, al igual que Elías, tú tienes que tener coraje. Tienes que saber estar solo si es necesario, porque en realidad solo no vas a estar nunca. Podríamos decir solo con Dios. Y vas a ser fiel. Si tenemos las características de Elías, vamos a hacer la obra de Elías. Por eso, hermano, tu nombre es Elías. Y así muchas personas están viviendo muchos milagros por fe. Silvia era una mujer, es una historia que me contó su propio hijo. Ella había quedado viuda, con niños pequeños quedó viuda. Y estaba con el dolor porque amaba a su marido. Y entonces un día iba por la calle y escuchó unos cantos. Y era una iglesia adventista. Y se metió ahí por la música, escuchó los cantos y tanto lo disfrutó que volvió al siguiente sábado. Y volvió y se hizo adventista. Y ella estaba alojada con los niños en casa de su cuñada. Y un sábado su cuñada le dice, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas tan guapa y tal, arreglada? Es que voy a la iglesia de allá y tal, dice. Pero esa iglesia es protestante, no se te ocurra ir allí, que tienes que ir a iglesia el domingo. Y dice, pero es que yo voy a ir allí. Bueno, hubo problemas, por esta razón los corrió de la casa y tuvieron que vivir un tiempo en un autobús abandonado. Y con tanta crueldad por estar en esa otra iglesia, que un día fue a pedir un favor a su cuñada. En la puerta había una pequeña ventanita con reja y le pidió un favor y dice, sí, ahora te lo traigo. Y lo que hizo fue coger una olla que tenía agua hirviendo
y la tiró por la ventanita y le quemó la cara a la pobre, a Silvia. Este nivel de religión tienen algunos, hermanos, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó? Ella siguió en la iglesia adventista, se gozó en el mensaje, encontró consuelo. Y empezó a trabajar lavando y planchando ropa, consiguió una casa, vivía con sus niños y, más integrada en la iglesia, empezó a colportar. Y se le daba muy bien, porque ella tenía el fuego del Evangelio. Tenía el mensaje en el corazón, hermanos. Así que ella predicaba aquí, predicaba allá, y a veces hacía corrillos, y era como un estudio bíblico. Y ella vendía Biblias y daba estudios bíblicos, y era muy activa en la obra misionera. Y ella se sentía consolada. Los niños iban creciendo en la iglesia. Recibió alguna amenaza por parte de la iglesia tradicional, pero ella no hizo caso. Confiaba en Dios. Ella era como Elías. Y entonces un día le dieron una paliza. Ella cuenta que alguien le preguntó, ¿eso qué dice usted de la Biblia y tal? Y le pareció raro, pero ella empezó a explicar, otros sacaron palos y la apalearon, hermanos. Menos mal que apareció un taxista que entró con el taxi, golpeó a uno y la mujer se pudo meter en el taxi, le habían arrancado la ropa y sus niños estaban con ella. Sus niños lo vieron todo. Uno de sus hijos, que hoy es cirujano, me ha contado la historia de su madre. Una historia inolvidable de alguien que ya sabe que su nombre es Elías y por tanto se comporta como tal, con coraje, con fidelidad. Y entonces, ¿creéis que ella se desanimó? Pues no, se curó de sus heridas y siguió dando estudios bíblicos y colportando con la Biblia. Y lo más espectacular es que un día, justo en la plaza grande donde está la iglesia allí, la iglesia con las gradas, pues ella empezó a ofrecer Biblias y a conversar. Y como se hizo un corro, pues ella se subió un poco unas escaleras para hablar al grupo y les iba dando el estudio bíblico. El caso es que al lado de la iglesia vivía el cura. Y el cura salió por la ventanita y vio que había allí un grupo y dijo, es la mujer esa protestante esta. Así es que agarró el micro. Sabéis que en muchos pueblos hay altavoces, ¿eh? En el pueblo, en la zona que estoy yo también. Y por el micrófono dijo, esos que están en la plaza de la iglesia, que se vayan de ahí, no escuchen a esa mujer que no dice más que mentiras y falsedades. Váyanse. Así que todo el pueblo lo escuchó. Y dijeron, en la plaza de la iglesia, vamos a ver qué pasa. Y hermanos, y al final estaba la plaza llena de gente y la mujer predicando allí con la Biblia y el cura que mira por la ventana y ve todo. Bajó furioso el cura y le dice, ¿qué está enseñando aquí? Mentiras. Dice, no, mentiras, aquí lo dice el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para tenerlo sagrado. Y el cura enfadado le agarra la Biblia y le dio con la Biblia en la cabeza, ¡boom!, a la pobre mujer que cayó ahí. Y empezó a arrancar hojas. Esto solo son mentiras. Y la tiró ahí. Impresionante. Yo sé que esto no es lo normal, pero esto sucedió por el prejuicio, por la falta de libertad. ¿Y qué pasó? Pues que toda la gente de la plaza hicieron ¡oh! Y entonces fueron a la mujer, le ayudaron la animaron, le ayudaron a levantarse. La gente iba, le recomponieron la Biblia ahí como pudieron, le arreglaron la Biblia y se la dieron. Y todas aquellas personas quedaron impactadas por el espíritu de una persona, el espíritu y el poder de Elías. Y el espíritu de los otros, espíritu perseguidor, espíritu de la tradición como una losa que te aplasta, ¿verdad? Autoridad humana, autoridad de la Biblia. Por eso hay muchos hermanos que ya se han dado cuenta de que su nombre es Elías. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de aquí
tienen ahora ese nuevo nombre? ¿Cuántos se llaman ahora Elías? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos de aquí en adelante quieren prepararse para esta obra? ¿Cuántos aceptan el reto de ser el tercer Elías? ¿Cuántos? Este es el llamado que Dios nos hace. Vamos a orar por este tema. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias porque tú quieres despertar a tu pueblo y prepararlo para esta misión. Ayúdanos, Señor, a ser la mejor persona de nuestro barrio, la mejor persona en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Ayúdanos a ser esas personas de calidad transformadas por ti. Ayúdanos a ser esas personas que la gente se dé cuenta que hemos estado con Jesús. Transfórmanos, Señor. Haz este milagro con nosotros. Danos victoria para que nuestras palabras estén certificadas por una conducta santa. Ayúdanos a ser la persona más cordial en la iglesia, la persona con mayor bondad, con mayor alegría, con mayor fe, para poder contagiar este espíritu de Elías a todos nuestros hermanos. Danos la victoria. Queremos irnos para nuestro hogar en el cielo. Que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entra en la web quecurso.es y disfruta de forma gratuita de todos los cursos que hemos diseñado especialmente para ti. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso que prefieras en el catálogo e inscribirte para poder avanzar en las lecciones, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Cursos de Biblia, salud, familia, lengua de signos y muchos más te esperan en quecurso.es.